¿Alguna vez ha tratado de sintonizar su radio y encuentra ese ruido? Vamos, yo sé que la gente joven no va a poder saber de lo que estoy hablando. Dicen, ¿qué es eso? Bueno, ese era en un tiempo en el cual uno tenía que sintonizar la radio. Vamos, hay alguien que puede decir, sí, yo me recuerdo cuando sintonizábamos la estación y estás entre una estación y otra estación. Estás en este espacio, es un espacio medio en el cual no estás ni en una estación ni estás en la otra. Bueno, hoy traje, vamos, mi radio. Hay algunos acá que pueden reconocer esta radio. Vamos, usted jugaba con esta radio cuando usted era niño. Vamos a ver si podemos sintonizarnos esta mañana al canal que Dios tiene para nosotros. Voy a ver mi sintonizador aquí. Hey, hey, hey. Yo sé que usted se recuerda. Vamos, hay alguien que está con su teléfono atrás. Hey, if you know, you know. Hey, yo sé que usted reconoce eso. Yo sé. Vamos, la misma de ayer. La incondicional, vamos. Vamos. Cántelo conmigo. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ya vamos a apagarlo. ¿Alguna vez se ha encontrado en ese espacio en el medio, entre una estación y otra, entre un tiempo y otro? Vamos, hay algunos de nosotros que no hemos escuchado la voz del Señor porque hemos estado en ese espacio medio y quizás te has desanimado. Quiero animarte hoy a que si sigues buscando la voz de Dios y sigues sintonizando a la sintonía de Dios, que lo vas a encontrar, que Dios te va a encontrar en ese espacio medio. Vamos, yo sé que hay personas acá que han pasado por temporadas, por ciclos, por tiempos y te has encontrado en ese espacio en el cual escuchas todo menos la voz de Dios. Estamos creyendo que este es el tiempo en el cual vamos a poder sintonizarnos una vez más para poder escuchar la voz de Dios claramente en nuestras vidas. Amén. La semana pasada hablamos acerca de estos bloqueadores de nuestra fe, de aquellas cosas en nuestra vida que bloquean el no poder escuchar la voz de Dios. Y hoy, al continuar con nuestra serie, quisiera que podamos seguir aprendiendo algunos principios prácticos que yo sé que nos van a ayudar. Porque aprendimos la semana pasada que para escuchar la voz de Dios primeramente tenemos que sintonizarnos a la frecuencia de Dios. Y quizás hemos querido escuchar la voz en nuestra propia frecuencia. Vamos, hemos querido escuchar de Dios en canales y en estaciones en la cual Dios simplemente no está hablando. Y estamos aprendiendo en estas semanas a cómo sintonizar nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios, porque el poder escuchar la voz de Dios es el privilegio de cada hijo y de cada hija de Dios. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, si tú eres un seguidor de Jesús, quiero decirte que el escuchar la voz de Dios es un privilegio solamente reservado para hijos y que tú lo puedes hacer. Estamos aprendiendo a cómo poder sintonizarnos. Y ahí en sus notas en 1 Samuel capítulo 3 lo tiene ahí. Vamos a estar viendo y vamos a estar aprendiendo a cómo seguir estos principios de poder sintonizarnos a la voz de Dios. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel,
Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien le llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Quisiera hablarles hoy en el tiempo que tenemos alrededor de esta idea, escuchando la voz de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, deseamos escuchar tu voz. Y entendemos, Señor, que tú nos has estado hablando, pero nosotros no hemos estado escuchando. Hemos estado en otras frecuencias. Hemos estado en otros canales. Hemos estado distraídos. Y Señor, en estos últimos meses del 2025 queremos prepararnos para todo aquello que tienes para nuestras vidas, familias y hogares. Y queremos escuchar tu voz, y estamos entendiendo que para poder escuchar tu voz vamos a tener que sintonizarnos para poder escuchar tu voz. Espíritu Santo de Dios, sintonízanos hoy. Oramos como oraba este niño Samuel, que dijo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Vamos, ¿por qué no haces esa oración ahí tú mismo? Di: Señor Jesús, habla, que tu siervo escucha. Rey Jesús, séte entronado hoy como Rey y Señor de nuestras vidas y de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Samuel era un niño. Aquellos que estudian la Biblia piensan que es un niño de aproximadamente 12 años. Y estaba viviendo en un tiempo turbulento en la historia de Israel. Había una hambruna espiritual. La palabra de Dios mismo nos dice que ya el Señor, ya hace tiempo que la voz de Dios se escuchaba de vez en cuando. No era nada común las visiones, las voces del Señor. Había una hambruna espiritual, pero escúcheme, no era porque Dios no deseaba hablar, y no era porque Dios no estaba hablando. Había una hambruna espiritual porque el pueblo de Israel simplemente había decidido que no iba a escuchar la voz de Dios. Vamos, ellos habían apagado la sintonía en su espíritu. Y a propósito y con propósito dijeron: Señor, yo sé que estás hablando, nosotros simplemente no queremos escuchar. Y había una hambruna espiritual, y el Señor quería hablar, y el Señor quería darles palabra y dirección, y quería guiarlos, porque Él sabía que su desobediencia del pueblo los iba a llevar a una esclavitud. Y Él estaba hablando, pero nadie estaba escuchando. Como quizás hoy en nuestros tiempos el Señor está hablando, está dirigiendo, y simplemente está buscando a una persona, está buscando a una familia, está buscando a una pareja, a una persona que dice: Señor, de todas las voces que me hablan hoy, yo voy a sintonizarme a tu voz, porque quiero escucharte. Me encanta este comentarista bíblico que, describiendo el tiempo en el cual el pueblo de Israel vivía en ese tiempo, dice lo siguiente: el silencio de Dios en esos tiempos
se volvió el juicio de Dios. El silencio de Dios no era que Dios no estaba hablando, era que el pueblo no estaba escuchando. Y como ellos no estaban escuchando y apagaron la radio de su corazón y dijeron, no vamos a escuchar la voz de Dios, eso se volvió en ellos un juicio. Y en medio de este contexto que Dios llama a un niño preadolescente, un niño de 12 años, en medio de todo lo que está pasando en el pueblo de Israel, Dios llama a un niño llamado Samuel, y la voz de Dios finalmente había penetrado la dureza colectiva del pueblo de Israel. A.W. Tozer dice lo siguiente: Dios habla. No es que Dios habló, sino que Dios habla. Por naturaleza, Él habla constantemente. Y si Él habla constantemente, ¿por qué no podemos escuchar su voz? ¿Por qué no claramente podemos escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y puede ser que Dios está hablando y simplemente no estamos sintonizados a la voz de Dios. Me parece interesante que Dios habló a Samuel y no al sumo sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote, era la máxima autoridad del pueblo de Israel, pero el Señor, en medio de todo lo que está pasando, habla a un niño llamado Samuel. Me pregunto si Elí, el sumo sacerdote y la máxima autoridad en el pueblo de Israel, había dejado de sintonizarse él mismo. Que Elí, siendo la autoridad máxima espiritual de Israel, él hizo lo que todo el pueblo hizo y simplemente apagó su conexión espiritual y dijo: Señor, nosotros sabemos que estás hablando, simplemente no te queremos escuchar. Padres de familia, quiero decirte algo: hay un peligro en dejar de sintonizarte tú. Quiero tomar un segundo y hablarle a los hombres y decirte: varón, esposo, si tú no te sintonizas en casa, va a ser muy difícil que tu esposa pueda sintonizarte. Va a ser muy difícil que tus hijos puedan sintonizarse a la voz de Dios. Porque como la máxima autoridad en tu casa, el momento que tú apagas tu radio espiritual, estás apagando la autoridad espiritual en toda tu casa. Y acá Elí, siendo la máxima autoridad en el pueblo de Israel, puede ser, familia, que él apagó su conexión espiritual y por ende cuando Dios estaba hablando no podía conectarse con Elí, el sumo sacerdote, tuvo que conectarse con un niño llamado Samuel. Y la ceguera física de Elí, la palabra de Dios nos dice que Elí se estaba volviendo físicamente ciego. Pero la ceguera espiritual de Elí era un reflejo de su propia ceguera espiritual. Escúchenme, la ceguera espiritual de todos los líderes en la casa, en el pueblo de Israel. Era una ceguera espiritual. Y Samuel, al escuchar la voz de Dios, hace una oración peligrosa. Familia, no hagamos esta oración si no queremos escuchar la voz de Dios. Porque algunos no queremos escuchar la voz de Dios porque tememos lo que la voz de Dios nos va a decir. Y decimos: Señor, habla, queremos escuchar tu voz, pero ¿estamos realmente preparados para escuchar la voz de Dios? Y por eso en estos 21 días lo que estamos haciendo es: Señor, queremos prepararnos físicamente, espiritualmente, para poder escuchar tu voz. Y Él hace una oración que estamos orando que todos nosotros lo podamos hacer. Y es la oración que hemos estado haciendo en estos 21 días de oración y es: Señor Jesús, habla, que tu siervo escucha. Es la idea de poder sintonizarnos una vez más a la sintonía de donde Dios está hablando y decir: Señor Jesús, de todas las otras voces que me han estado hablando, quiero sintonizarme en esta temporada para escuchar tu voz.
Y yo deseo apagar todas las otras voces que me están hablando, las voces de las redes sociales y de YouTube y de amistades. Y muchas veces llenamos nuestra vida de tantas otras voces porque simplemente no deseamos escuchar la voz de Dios. Y porque cuando queremos escuchar la voz, tememos lo que el Señor nos va a decir. Y Él hace esta oración que yo oro, que tú lo hagas en la privacidad de tu casa y quizás en esos 21 días donde colectivamente estamos buscando la voz de Dios, que podamos decir: Señor, háblanos. Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y es en medio de toda esta historia que creo que hay una verdad central que este pasaje nos enseña, y lo puse en sus notas. Mientras más inclino mi oído al escuchar la voz de Dios, más aprendo a discernir la voz de Dios claramente. Porque a veces estamos en ese punto medio y realmente no sabemos si es la voz de Dios y realmente no podemos discernir la voz de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Familia, si no estamos escuchando la voz de Dios, es que hay algo que se ha roto en nuestra conexión con nuestro Señor, porque la palabra de Dios dice que mis ovejas escuchan mi voz. No solamente escuchan la voz de Dios, pero yo las conozco y ellas me siguen. Lo que veo en este pasaje es que Jesús conecta la relación con Él con la capacidad de reconocer su voz. Vamos, porque quizás usted conoce de una relación que es distante, un long distance relationship. No funcionan muy bien, que se diga. ¿Sabes por qué? Porque no hay una relación realmente íntima. No hay una relación, una comunicación muy abierta, y aunque sí puede trabajar, es mucho más difícil. Y el Señor desea que nos podamos acercar a Él. Porque esta es la realidad, que escuchamos la voz de Dios más claramente cuando más nos sintonizamos a escuchar su voz. Es decir, estamos inclinando nuestro oído espiritual para poder escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y familia, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros hogares, al concluir este año, al prepararnos para el 2026, familia, va a ser clave, importante, de suma importancia, que tú puedas conectarte con la voz de Dios. Y es en medio de toda esta sequía espiritual de Elí y del pueblo de Israel que Dios buscó un corazón dispuesto, y escúchame, lo encontró en un niño llamado Samuel. Tuvo que sobrepasar a Elí, el sumo sacerdote. Tuvo que sobrepasar a los otros sacerdotes que servían con el sumo sacerdote. Tuvo que sobrepasar a los líderes de Israel, a los jefes de casa. Tuvo que sobrepasar toda esa gente para llegar a un niño llamado Samuel, que simplemente estaba dispuesto, atento a escuchar la voz de Dios. Que me dice a mí que todos nosotros podemos escuchar la voz de Dios si simplemente disponemos nuestro corazón para escuchar de Él. Así que, ¿qué podemos aprender de Samuel y de Elí para sintonizarnos con la voz de Dios en esta temporada? Hoy quisiera compartir con ustedes, en el tiempo que tenemos, solamente 3 ideas breves, 3 principios que yo creo que nos van a ayudar a poder conectarnos con Dios. 3 elementos para una sintonización espiritual. Número 1, escriba ahí en sus notas: proximidad. Proximidad. Vamos, usted nunca ha escuchado a un esposo o a una esposa hablar y decirle: yo te quiero mucho, pero realmente te quiero lejos. Si te vas un poquito más lejos, te voy a amar mejor, te voy a amar más. No, nunca he escuchado eso, ¿verdad? Mientras más enamorado estás, más cerca de la persona quieres estar. Y lo mismo pasa con el Señor. El Señor desea estar con nosotros. Él desea que nosotros podamos escuchar su voz, pero hay un elemento de proximidad en esta relación. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí
ahí en su presencia, ahí cuando estamos cerca. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Para escuchar la voz de Dios, familia, acércate. No es que Dios está lejos, quizás nosotros nos hemos alejado. Y quizás este es el tiempo en el cual para poder escuchar la voz de Dios vamos a tener que acercarnos. Es decir, tu proximidad importa. Vamos, tu presencia cerca importa. Importa en tu hogar, importa en tu familia, importa en tus relaciones, vamos, importa en tu trabajo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la presencia del Señor. Tu proximidad importa. Y me llama la atención, escúchame, que mientras Samuel, el niño Samuel, estaba lo más cerca que él podía al arca, donde estaba la presencia de Dios, él decidió estar cerca de donde estaba la presencia de Dios. Mientras Samuel, el niño, estaba durmiendo cerca de la presencia de Dios, la palabra de Dios nos dice que Elí, el sumo sacerdote, estaba acostado en su propio lugar. Vamos, él ya había experimentado la presencia de Dios. Vamos, Dios ya le había hablado. Había un nivel de comunidad, de familiaridad, como quizás algunos de nosotros. Hemos caminado con el Señor por tiempo, ya sabemos la palabra. Cuando yo empecé a leer este versículo, usted dijo en su mente, yo ya lo leí. Yo puedo dar la clase, Federico. Hay un nivel de familiaridad, hay como, ya he ido a la iglesia por tanto tiempo, yo ya lo he escuchado. Yo soy un dinosaurio en la fe. Nadie me puede enseñar nada más. Estamos familiarizados con la presencia. Vamos, el Señor se está moviendo, estamos levantando las manos. Hay personas que están siendo tocadas por Dios. Y nosotros estamos completamente fríos e indiferentes. Es que ellos son nuevos en el Señor. Es que deben estar en pecado, por eso están llorando. Y empezamos a juzgar y empezamos a asumir y empezamos y hay algo de estar en la presencia de Dios que te acostumbras. Vamos, como cuando uno está en una familia, en un matrimonio. El Señor te regaló el regalo de tu cónyuge y de tus hijos, pero como estás constantemente con ellos, no los valoras como antes los valorabas. Vamos, antes orabas por niños y los niños vinieron y ya están ahí. Antes orabas y deseabas tener un cónyuge, pero ahora tu cónyuge está ahí a tu lado y lo desprecias y la desprecias. Saben que lo mismo pasa con la presencia del Señor. Nos acostumbramos a lo lindo que es su presencia. Nos acostumbramos a cuando Él sana y cuando Él provee. Y llega un punto en nuestro caminar espiritual donde nos creemos tan maduros que dejamos de apreciar y valorar lo que Dios hace. Cómo Él provee. Que el Señor del universo nos hable a nosotros. Vamos, de todas las millones de personas a las cuales Él pudiera hablar en esta mañana, Él decidió hablarnos a nosotros y perdemos el asombro de un Dios todopoderoso que se interese en personas como nosotros. Yo siento que Elí estaba en esa situación. Andando más Samuel, anda cerca. Yo ya he estado ahí. Yo voy a dormir en mi propio lugar. Yo ya estoy familiarizado con el Señor. No. Yo voy a estar en mi propio lugar, un poquito lejos de la presencia. Tú eres nuevo. Tú eres niño, Samuel. Anda tú cerca de donde está la presencia de Dios. Y cuando Dios habló, tuvo que sobrepasar a Elí y sobrepasar a todos los líderes, porque solamente había un niño llamado Samuel dispuesto a escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios debemos acercarnos. Familia, regresemos a la presencia de Dios. Familia, esto no es muy complicado. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él desea una relación, Él está dispuesto, Él quiere, y nosotros simplemente debemos acercarnos para poder escuchar su voz. Regresa a la presencia de Dios. Ahora, con la llegada del Espíritu Santo y el hecho de que Él habita en cada uno de nosotros hoy,
Dios ya no habita en templos, en lugares hechos en manos de hombres como lo hacía antes. Ahora el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Pero aún el Espíritu Santo que vive en nosotros muchas veces quiere hablarnos y simplemente hemos apagado la sintonización espiritual. Y estamos orando durante este tiempo, familia, que el Señor lo vuelva a aprender. Que tú ores y digas: Señor, acá está tu siervo, habla, Señor. Y que puedas una vez más prenderlo. Y estamos orando también por nuestros niños y nuestros adolescentes. Y estamos orando y diciendo: Señor, si tienes que sobrepasar la autoridad de los padres para prender su sintonía espiritual, hazlo. Pero cuán más fácil sería, familia, si todos pudiéramos prender la sintonía espiritual. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Prende la radio, mi hijo. Sintonízate, porque quiero hablarte, porque quiero guiarte, porque quiero fortalecerte, porque quiero darte dirección, porque hay tiempos que están viniendo que quizás van a ser difíciles y tú necesitas esta palabra en este momento. Y el Señor quiere hablarnos y el Señor está diciendo: acércate, vamos, llámame, búscame. Porque el momento que me busques me vas a encontrar. El momento que estés en ese ruido entre el medio, en el querer escuchar la voz de Dios, en ese ruido donde no puedes sintonizarte muy bien, es ahí donde el Señor te quiere encontrar para que puedas sintonizarte una vez más a la voz de Dios. Para sintonizarnos debemos acercarnos, porque nuestra cercanía importa. Pero número 2, puse ahí en sus notas, no solamente es el tema de proximidad, pero es un tema de postura. Vamos, es una postura correcta. Vamos, alguna vez a los padres ha venido su hijo, su hija, y hay cercanía, está cerca. Vamos, pero hay una postura de corazón que está un poco incorrecto. Están pidiendo. Yo sé que eso no pasa en su casa, solamente pasa en la mía. Están demandando, están exigiendo sus derechos de hijo en la casa, ¿verdad? Están cerca. La postura de su corazón no está correcta. Y por ende, como la postura de corazón no está correcto, hay un quiebre en la relación que tiene que ser corregida en el nombre de Jesús. Vamos. Postura, diga conmigo postura. Me llama la atención la postura de este niño Samuel. Qué niño más entregado al Señor. Porque sabe que cuando él escuchó la voz, que él pensaba que era Elí, él fue a donde estaba Elí. Él estaba durmiendo. Él pudo haber despertado con una mala actitud. Y bueno, si me quiere hablar de que me llame, que me mande un texto. Estoy fuera de mis horas de trabajo. No llames, no me mandes texto, no Facebook, nada. Pero me llama la atención que cuando él pensaba que Elí le estaba llamando, él fue. Y escúcheme, no solamente fue una vez, 3 veces. Él fue a donde Elí y Elí le dice: no, yo no te he llamado, vete a tu cama. Y después escucha la voz de nuevo. Le dijo: no, mi hijo, yo no te he llamado, vuelve a la cama. Y viene la tercera vez y ahí es donde Elí se da cuenta y dice: puede ser que el Señor le esté hablando a este niño. Y le dice: cuando regreses esta vez a tu cama, si escuchas la voz, dile: heme aquí, Señor, habla. Y es lo que él hace. Me llama mucho esta atención. Porque cuando él escuchó la voz de Dios, él se levantó y fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy. Me llamó 3 veces. Vamos, hay veces donde el Señor nos despierta. Las 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana durante el día. Y ¿cuál es nuestra postura de corazón cuando Él nos quiere hablar? ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Estamos tomando notas? Y me pregunto si a veces el Señor tiene que despertarnos a esas horas, porque es la única hora donde Él puede agarrar nuestra atención. Porque Él ha estado hablando durante el día.
Pero quizás durante el día hemos estado tan ocupados con el trabajo y con los niños y con las responsabilidades y con las redes y con el YouTube y con el Facebook y con el WhatsApp, de que hemos tenido tiempo para todos excepto por pasar tiempo con la palabra del Señor. Y yo me pregunto si a veces Él nos despierta tan temprano en la mañana porque Él sabe que es la única hora, el único minuto donde puede darnos una palabrita, donde puedes recordarnos de algo, donde Él puede hacer algo. Pero cuando Él te habla, ¿estás siendo diligente? Vamos, ¿lo estás anotando? ¿Estás escribiendo? Vamos, es como cuando uno va a un profesor y el profesor está hablando y nadie está tomando notas. El profesor sabe que está entrando por un oído y sale por otro oído. Y cuando tratas a una persona así constantemente, llega un punto en donde tus oídos simplemente se cierran a escuchar lo que esa persona tiene que decir. Lo mismo pasa con Dios, familia. Tenemos que ser diligentes. No solamente es cercanía. Cercanía es importante. Vamos, nuestra postura de corazón también importa. El ser diligente. Y acá estaba este niño dispuesto a silenciar todas las otras voces para poder sintonizarse a la voz de Dios. Él tenía una postura correcta. Él tenía una postura dispuesto, diligente, humilde. Usted puede ver su humildad en cómo le habla a Elí. Él pudo haberse portado grosero. Él pudo haber portarse mal. Pero ves una postura humilde, ves una postura diligente en este niño Samuel. ¿Estás dispuesto, familia, a silenciar todas las otras voces? Porque yo te garantizo que si constantemente estás sintonizando otras estaciones, simplemente tus oídos van a estar cerrados a escuchar la voz de Dios. Porque Dios está dispuesto a hablar si solamente estuviéramos dispuestos a escuchar. Me encanta de lo que dice Dallas Willard, lo puse en sus notas. Escuchar la voz de Dios no es una habilidad peculiar. Se trata de cultivar una relación conversacional con Él. No hay nada particular de esto. No hay nada que está a otro nivel que no podamos entender. Dios desea hablarnos, Él está constantemente hablando, pero tenemos que tener una relación con Él. Hebreos capítulo 11 lo tiene ahí en sus notas. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Me encanta esta traducción, el English Standard Version, dice Él recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Así que durante la semana, familia, seamos diligentes en escuchar la voz de Dios. Seamos diligentes en meternos en la palabra de Dios. Seamos diligentes en escuchar por nosotros mismos la palabra de Dios, porque hay un beneficio de escuchar la voz de Dios por medio de otros. Gracias por venir los domingos. Siga viniendo. Pero ya sea que aquí o quizás usted tiene un predicador favorito, porque hay personas que a veces dicen: Federico, ¿por qué no puede predicar como mi pastor predica ahí en YouTube? Yo le digo: yo no soy ese predicador. Yo no puedo gritar así de bonito. Yo no puedo hacer eso lo que hace. Yo solamente puedo hacer lo que yo hago. Y yo le garantizo que ese pastor que usted escucha en el YouTube y donde sea que escucha, él está conectado con la voz de Dios. Y la persona que usted sigue, él quiere conectarse, él o ella quiere conectarse con la voz de Dios. Hay algo de escuchar la voz de Dios por otras personas, pero hay algo de escuchar la voz nosotros mismos. Vamos, como cuando éramos niños y pues se jugaba entre los niños, ¿verdad? Y decía: oye, ¿le puedes preguntar a tu amiguita si es que me quiere, si es que me gusta? ¿Verdad? Y la otra persona venía, hacía sus averiguaciones y decía: sí, ella dice que sí te gusta.
Eso es diferente a escuchar que ella misma te diga o que él mismo te diga, hey, I like you. Solteros, no se estén entusiasmando, por favor, ¿ok? Cercanía, diga conmigo cercanía. Diga conmigo postura. Ahora diga conmigo obediencia. Vamos, algunos de ustedes han tartamudeado obediencia porque es muy difícil esa palabra. Yo sé, por eso lo dejé lo último para lo mejor para la última, familia. Obediencia. Acércate a Dios confiadamente, acércate con la postura correcta. Y esto no es rocket science, familia, simplemente haz lo que te dice. Acércate con la postura correcta y lo que Dios te diga hacer, simplemente hazlo. Isaías 30:21. Tus oídos lo escucharán detrás de ti, una voz dirá, este es el camino por el cual debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Sabes cuál es el desafío, familia, para todos nosotros? Que cuando Dios dice, vete a la derecha, nosotros conocemos mejor que Dios, nos vamos a la izquierda. Cuando Dios dice, vete recto, nos vamos al otro lado porque nosotros creemos que nuestra sabiduría sabemos y entendemos. ¿Saben cuál es la definición más sencilla de un crecimiento espiritual? Y es una pregunta que a veces hablamos con personas. Federico, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Les digo el secreto. Lo que Dios te diga hacer, hazlo. Y haz eso hoy, y cuando te despiertes mañana y Dios te diga que hagas algo, hazlo mañana y el próximo día. Y poco a poco vas a estar creciendo a un nivel que tú nunca te has imaginado, porque el conocimiento no reemplaza la obediencia. Y puedo decirles algo, yo sé que no pasa en esta iglesia, pero me han contado que en otras iglesias sí, donde hay hermanos y hermanas que tienen mucho conocimiento, tienen una cabeza que les está por explotar, pero poca obediencia. Y lo que Dios nos está llamando y nos está diciendo, quieren escuchar mi voz, yo les estoy hablando. Acérquense. Vamos, tengan la postura correcta, pero obedezcan lo que les estoy diciendo. Vamos, ustedes padres conocen esa experiencia donde viene un niño y tú le dices que haga algo y simplemente no lo hace, y después quiere regresar para más. No, está bien. ¿Por qué no primeramente haces lo que ya te he dicho hace media hora y después regresa y hablamos un poquito más? Familia, nuestra obediencia es importante. Puse lo siguiente en sus notas al empezar a concluir nuestro tiempo hoy. Cada paso hacia la desobediencia es un paso hacia la sordera espiritual. Cada paso que damos hacia la desobediencia es un paso que damos hacia la sordera espiritual. Y algunos hemos caminado un largo viaje para llegar a la sordera espiritual. Y lo único que está diciendo el Señor es: ven y regresa. Ven, acércate. Ven, ten la postura correcta. Y cuando te diga que hagas algo y cuando leas lo que dice la palabra, simplemente obedécelo. Mi pastor, el pastor Carlos, él nos enseñó un método muy lindo que me ha ayudado tanto a través de los años. Él agarraba un versículo y ponía 3 columnas en un papel. En un lado uno escribía el versículo. Él dice, para cada versículo que tenga, simplemente escríbelo en el lado izquierdo. En el lado del medio, ponlo en tus propias palabras. ¿Qué es lo que significa esto para ti? Si tú tuvieras que explicar este versículo a otra persona, ¿cómo se lo dirías en tu propio lenguaje? Escribías eso en la columna del medio. Y en la columna derecha, la pregunta era, ¿qué es lo que el Señor te está llamando a obedecer de este versículo? Y es porque el conocimiento es bueno, pero más importante es la obediencia. Lucas capítulo 11 dice lo siguiente: Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Familia, mientras más nos inclinamos a escuchar la voz de Dios, más vamos a poder discernir la voz de Dios. Mientras más nos acercamos a Dios,
más podemos discernir no solamente lo que nos está llamando a hacer. Escúchame, podemos escuchar el tono de la voz de Dios. Hace unos meses atrás el Señor me dio una palabra, lo escribí en mis notas y se me olvidó. Y hace unas semanas atrás el Señor me volvió a llamar, me volvió a hablar, pero era en un tono diferente. Todavía en amor, todavía en compasión, pero era un poquito más: Federico, ya te he dicho esto. Y muchas veces el Señor nos está hablando y nosotros no estamos escuchando. Y es tan importante, familia, que podamos entender el tono de voz de Dios. Porque hay algunas personas acá que creen que el tono de voz de Dios es fuerte, como que te está juzgando, como que te está castigando, como que la voz de Dios es la voz de quizás de tus padres que te gritaron o te hirieron. Pero cuando tú empiezas a discernir la voz de Dios, te das cuenta que aún en la corrección Dios te habla con amor. Te das cuenta que aun cuando Él te está corrigiendo y te está redireccionando, puedes entender el tono de la voz de Dios que te está llamando a una relación más cercana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos a Dios porque nuestra proximidad importa. Y cuando nos acerquemos a Dios, vamos a tener la postura correcta. Vamos, Dios no es nuestro genie in the bottle. Nosotros no somos los directores de la orquesta. El único que es Dios es Él. Y vamos a venir con una postura correcta, y cuando estemos cerca vamos a poder nosotros obedecer lo que Él nos está llamando a hacer. ¿Por qué no ora conmigo, por favor, en los segundos que tenemos? Señor Jesús, gracias. Porque hoy algo se rompió en lo espiritual. Porque había una oposición demoníaca al nosotros escuchar tu voz. Y hoy se ha roto en el nombre de Jesús. Por eso hoy nos acercamos a ti, Señor, con un corazón diligente, un corazón humilde, un corazón agradecido. Señor, lo que nos llames a hacer, lo vamos a hacer, porque deseamos caminar en obediencia a ti, en el nombre de Jesús.